Ejercicio número 4 de dinámica. Calcular la aceleración y la tensión del sistema. En el sistema se puede ver dos bloques sobre plataformas inclinadas, una con 30 grados y otra con 60 grados. Las masas son de 30 y 80 kilogramos. Para poder identificar las masas, le vamos a colocar nombre a cada una para que pueda servir en los cálculos. La de 30 va a ser M1 y la de 80 M2. Así como se puede ver en el gráfico, 60 grados es una plataforma muy inclinada. 30 grados es inclinada, pero no tanto como 60. Eso lleva a la conclusión que el sistema se está moviendo hacia la derecha, es decir, en sentido horario. Colocamos ese sentido de movimiento, esto para definición de los signos. Ahora, ¿qué fuerzas más actúan? La masa de 30 tiene una cuerda por delante. Eso significa que hay una fuerza de tensión. Está en contacto con el piso, tiene una fuerza normal, 1. Y todos los cuerpos tienen su peso. En este caso, W sub 1. Y no tenemos más fuerza sobre el cuerpo 1. Pasamos al cuerpo 2. Existe contacto con una cuerda, entonces sería que hay tensión. ¿Hay contacto con el piso? Sí, entonces hay normal 2. Y todos tienen su peso, W sub 2. Y esas son las fuerzas que actúan en el cuerpo 2 y 1. Ahora tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre para ambos cuerpos, DSL1 y DSL2. En el caso del 1, vamos a colocar también ejes inclinados, es decir, se está moviendo sobre una superficie plana, está subiendo, por ejemplo, M1. Y el sentido sería, en este caso, como está avanzando, X, pero inclinado. Copiamos o armamos ese sistema. X, Y. De otro lado también. X, Y. Tenemos los sistemas de coordenadas. Ahora hay que copiar todos los vectores. Copiamos todos los vectores, tensión, normal 1 y W1. Ya está. También el sentido de movimiento va a ser que este cuerpo 1 está de subida. Pues colocamos eso. Ahí el ángulo. El ángulo que tenemos o que tiene la plataforma es de 30. Ese 30 se repite entre el vector y el eje vertical. Vector y el eje vertical en este tipo de ejercicios. Es decir, que con esta apertura vamos a tener un ángulo de 30 grados. Y ahora armamos el DCL del cuerpo 2. Tenemos una normal 2 porque está en contacto con el piso. Y luego tenemos una tensión porque existe una cuerda y su peso, W sub 2. Entonces, el siguiente paso debería ser eh, aplicar segunda ley de Newton. Sin embargo, hay fuerzas que no están descompuestas, por ejemplo, W1 y W2. Entonces, eso tenemos que descomponer. Aparte de eso, en el 10L2 todavía falta colocar el ángulo, ¿no? De 60 grados. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde se va a colocar? Se va a colocar en el vector que es peso que forma que forma ángulo con el eje vertical Y. Es decir, esta parte sería lo que se repite el ángulo de 60 grados. Lo colocamos ahí. Entonces, para poder aplicar la segunda ley de Newton, tienen que estar las fuerzas descompuestas. Vamos a descomponer. Para eso hacemos otro gráfico. X, Y. Lo mismo hacemos en la masa 2. Nuestro gráfico X y Y. Entonces, para el caso del cuerpo 1, ¿qué fuerzas existen? Pues ahí arriba está normal, tensión, normal 1 y W sub 1. W sub 1 es el peso, pero hay que descomponer. Y está en el tercer cuadrante. Entonces, su componente en X va a ser en este punto.
y su componente Y va a ser en este punto. Entonces, eh, colocamos eso. También hay una regla, es que donde está el ángulo, esa componente va a ser por coseno, es decir, W1 por coseno. Colocamos eso, tenemos una flecha ahí, que es un vector, W sub 1 por coseno de 30. Y si este es coseno, automáticamente el otro es seno. Ahora sí ya está descompuesto el cuerpo uno, pero falta algo más, el movimiento. El movimiento del cuerpo es de subida, está subiendo la plataforma o hacia la derecha. Ahora vamos con el cuerpo 2. También falta descomponer el W sub 2. Entonces colocamos las fuerzas que no se modifican, sería la normal 2, sería la tensión, sería las componentes de este vector W sub 2. Entonces, donde está el ángulo, ahí se multiplica por coseno. Entonces, quiere decir que este, esta componente va a ser W sub 2 por el coseno de 60. Y si eso es W2 coseno de 60, entonces aquí vamos a tener W2 seno de 60. Y ahora sí, todas las fuerzas están descompuestas, entonces empezamos a formular o a establecer la fórmula y luego reemplazar. Algo que falta para el análisis es el sentido de movimiento. El cuerpo uno está de subida y el cuerpo 2 está de bajada. ¿Por qué es importante eso? Porque las fuerzas que apuntan en el mismo sentido de movimiento son positivas. Ahora la fórmula. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa uno por aceleración. ¿Quién es positivo en este eje X del cuerpo uno? Es tensión, porque está en mismo sentido de movimiento. Entonces va a ser tensión menos W sub 1 seno de 30 es igual a M1 A. Ahora, W sub 1 se sabe que es masa por gravedad o es el peso. Vamos a reemplazar eso. Tensión menos M1G seno de 30 igual a M1 A. Y eso sería nuestra primera ecuación. Ahora vamos con el cuerpo 2. En el cuerpo 2 tenemos ya el DCL descompuesto y decimos sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. ¿Y qué hay en el eje X? ¿Quién es positivo? Va a ser W2 seno de 60. W2 seno de 60. Es positivo. Y tensión en este caso va a ser negativo. Esto es igual a M2A. Sabemos que W sub 2 es masa 2 por gravedad, que es la fórmula del peso. Entonces vamos a usar esa. Vamos a decir M2G por seno de 60 menos tensión igual a M2A. Y entonces tuviéramos nuestra segunda ecuación. Lo que hacemos a continuación es resolver ese sistema de ecuaciones. Copiamos ambas. Tensión menos M1G seno de 30 igual a M1 por A. Luego tenemos la segunda ecuación de M2G seno de 60 menos tensión igual a M2A. Este es un sistema de ecuaciones. Lo vamos a resolver por reducción. Y entonces, al hacer reducción, podemos ver que se va a simplificar la tensión porque tensión menos tensión es cero. Entonces, tensión menos tensión es cero. ¿Qué queda? M2G seno de 60 menos M1G seno de 30. Esto es igual a M1A más M2A. Volvemos a copiar mg seno de 60 menos m1g seno de 30 es igual a
Factorizando la aceleración, sale afuera, queda dentro m1 más m2. Y de aquí despejamos la aceleración. Entonces todo el primer mismo se vuelve a copiar tal como está. Y en el segundo, m1 y más m2 pasa a dividir. Y eso es la aceleración. Calculamos la aceleración 80 por 9,8 por seno de 60 menos 30 por 9,8 por seno de 30. Y todo esto dividido entre m1 más m2, que sería 80 más 30. Y hacemos el cálculo y la aceleración sale 4,84 metros segundo al cuadrado. Y con este dato podemos calcular la tensión, reemplazando en la ecuación 2 o en la ecuación 1. Entonces colocamos justamente eso, calculamos tensión y cómo lo vamos a calcular con la ecuación número 1. Lo vamos a anotar la ecuación número 1, es menos seno de 30 igual a M1A. Despejamos tensión, tensión va a ser igual a M1A y menos M1G seno de 30 pasa a sumar al segundo miembro. Reemplazamos M1 es 30 por 4,84, que es la aceleración, más M1 que es 30 por 9,8 por seno de 30. Reemplazamos, calculamos, tensión es igual a 202,2 newtons y eso sería la respuesta. Aceleración y tensión, como decía el problema. Ha quedado resuelto.